En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados fieles, estimados hermanos, este Evangelio que hoy hemos escuchado siempre es impresionante, ¿verdad? Estas palabras de nuestro Señor, cuando habla de Jerusalén, esa visión, ese momento en que estaba contemplando desde tal vez de un lugar así como el Monte de los Olivos, donde se vea muy bien toda la ciudad de Jerusalén. Entonces se dice que al llegar Jesús a Jerusalén, miró la ciudad y lloró sobre ella. No es porque él no tuviera compasión o porque no quería ayudarlos o porque no quería salvarlos, sino porque él había hecho todo y no había obtenido esa respuesta que él esperaba, ¿verdad? Esa respuesta a su gracia, a sus dones. Entonces llora porque realmente le duele a nuestro Señor tener que castigar esa ciudad, y hace esa profecía terrible que se realizó después de la muerte de nuestro Señor, cuando Jerusalén fue destruida por las legiones romanas, por su rebelión, ¿verdad? Primero esa rebelión política, ¿verdad? Pero la razón profunda, la razón verdadera, que es que esa ciudad crucificó a su Mesías, al verdadero Dios. Entonces eso no podía quedar sin castigo, y esa ceguedad de Jerusalén no fue algo así de un día para otro, fue eso tiene toda una historia, ¿verdad? Toda una preparación, ¿verdad? Todas esas infidelidades que fueron preparando el estado de Jerusalén en el momento en que vino nuestro Señor, y que precedieron a esa gran infidelidad que fue la de no escuchar a su Mesías y incluso perseguirlo y crucificarlo. Pero eso fue precedido por toda una larga historia de infidelidades. Si uno lee el Antiguo Testamento, todo eso se fue preparando, porque no fue así de un momento a otro. Entonces, ¿cuál es la lección de este Evangelio? Pues es la fidelidad a la gracia, porque debemos ser fieles a las gracias que Dios nos da a lo largo de nuestra vida. Y puede pasar que hay personas que mueren de una manera desesperada, ¿verdad? Y eso nos explica así en el momento, ¿verdad? Es toda una larga historia de infidelidades a la gracia de Dios. Hay personas que toda su vida tuvieron la oportunidad de corregirse, de ser buenos, y siempre despreciaron las gracias de Dios. Entonces eso prepara pues el momento final de nuestra vida, cuando Dios nos llame, y los santos dicen que pues generalmente pues, Dios puede a veces tener compasión por las almas y de hacer un acto extraordinario, ¿no? Pero ordinariamente una persona muere como ha vivido, y nuestra muerte nosotros la preparamos todos los días. Si somos buenos cristianos, si somos fieles, tratamos de vivir bien, generalmente se muere como se vive. Es lo que dicen los santos. Pero puede haber excepciones, ¿verdad? A veces hay personas que por una gracia especial de Dios, por la oración de unas personas buenas, a veces Dios concede el perdón, pero no es a razón de sus actos, es en razón de la oración de alguna persona buen alma, que pido por ella, por un santo, etcétera. Entonces a veces Dios concede, pero es excepcional. Ordinariamente una persona muere como vive. Y así que nosotros queremos preparar nuestra salvación, pues tenemos que tratar de ser fieles todos los días, en nuestras pequeñas obligaciones. A veces Dios nos pide grandes esfuerzos, pero no es todo el tiempo, a veces son por momentos. Cada quien, según la medida que Dios le ha dado, los dones, los talentos que nos ha dado cada quien, a veces a algunos les pide más que a otros. Hay personas que han tenido gracias de Dios muy excepcionales,
entonces Dios les va a pedir más, ¿verdad? Como a los santos, ¿verdad? La vida de los santos vemos que muchas veces hay santos que tuvieron que hacer grandes esfuerzos, grandes sacrificios, grandes penas, grandes persecuciones, pero ellos también han recibido dones más grandes de Dios. Así que cada quien, según lo que Dios le da, le presenta, pues debemos responder, ¿verdad? No juzguemos a los demás, juzguémonos a nosotros mismos y en nuestro interior, en nuestro corazón, veamos si hemos hecho lo que Dios nos pide, ¿verdad? Lo que Dios nos presenta, lo que Dios nos ha dado. ¿Hemos respondido siempre con un sí? ¿O hemos respondido siempre con un no? ¿O hemos querido hacer algo así como mitad y estamos jugando con nuestra salvación? Ese es el peligro, ¿verdad? Y que a veces hay personas que mueren de una manera muy inquietante, ¿verdad? Y hay un caso aquí que pasó en la Ciudad de México de un señor que estaba en la calle, se puso enfermo y pues estaba muy mal y lo primero que hizo es decir, llamen un sacerdote porque me estoy muriendo. Y pues en ese momento pasó un sacerdote por ahí y este sacerdote le dijo, deme la absolución. Y se le olvidó la fórmula de la absolución a este sacerdote, no se acordaba. Por más que trataba de darle la absolución, se le olvidó la fórmula de la absolución. Y por ahí pasa otro sacerdote, entonces díganle, llámenlo y tráiganlo para que se confiese. También se le olvidó la fórmula de la absolución. Y pasa otro y también se le olvidó. O sea, es evidentemente un castigo de Dios. Tal vez esta persona fue infiel a las gracias de Dios y quiso siempre decir, después, ¿verdad? Después me convierto, después. Y entonces en ese momento ya Dios no lo castigó, fue un castigo terrible, por haber abusado de las gracias de Dios. Entonces eso no hay que jugar con la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero a veces castiga y Dios puede castigar de una manera ejemplar. Entonces todos debemos todos los días, ciertamente Dios tiene en cuenta nuestra fragilidad y que a veces tenemos pecados que casi involuntariamente los hacemos, ¿verdad? Como varias veces les he comentado, pero son esos pecados más tenaces, ¿verdad? Más conscientes, que ofenden mucho a Dios y que Dios castiga más severamente, ¿verdad? A veces hacemos un pacto con nuestros pequeños vicios, con nuestras pequeñas debilidades, ¿verdad? Se cuenta que también otro ejemplo, ¿verdad? De un hombre que hizo un pacto con el demonio y que le dijo que quería saber 3 días antes de su muerte, quería saber pues que iba a morir, ¿verdad? Y sí, lo supo, pero él pensaba que iba a tener suficiente tiempo para confesarse, y no, porque cada vez que sus amigos le hablaban a este señor de confesarse, le llegaba un sueño, una especie de sopor, y no podía hablar de eso. Entonces el demonio no lo dejaba pensar en eso, en esos últimos 3 días de su vida, y murió sin confesarse. Entonces él hizo un cálculo diciendo, sí, Dios es muy bueno, a última hora ya tener 3 días es suficiente para que yo me confiese, entonces en ese momento voy a pedir perdón. Y todo está arreglado, así que yo por el momento voy a aprovechar, voy a divertirme, voy a hacer pecados, pero como Dios es bueno, entonces yo voy a confesarme en esos últimos 3 días, porque yo voy a saber cuándo voy a morir. Pues no es así, de Dios no se puede uno burlar, ¿verdad? Son casos tal vez muy extremos, ¿verdad? Pero de todos modos todos debemos tomar de estas experiencias, ¿verdad? Que pueden pasar. Entonces esa infidelidad a la gracia se puede ver de varias maneras, porque hay una infidelidad
más grosera, ¿verdad? Cuando las personas hacen pecados muy groseros, muy graves. Y hay otra infidelidad, que es la infidelidad a las gracias de Dios, las gracias interiores, ¿verdad? La fidelidad a esas cosas que tal vez el común de la gente no ve, ¿verdad? Y se puede hablar de los dones interiores que Dios nos da, por ejemplo, de ser fiel en la oración, en nuestras obligaciones cristianas, en decir nuestro rosario, en tal vez de santificarnos de una manera más particular. No solo el hecho de evitar los pecados muy graves, muy aparatosos, ¿verdad? Sino también de evitar la infidelidad a los dones de la gracia, a tratar de ser mejores, a tratar de rezar bien, a tratar de progresar en la vida cristiana. Y a veces también Dios nos pide eso. O sea, Él no solo nos pide de evitar el mal, y es un error muy difundido en la gente moderna, que creen que evitando el pecado dicen yo no mato, yo no robo, entonces voy a ir al cielo. Pero hay cosas que Dios nos pide que hagamos. Dios nos pide cosas que no hagamos. Eso es más fácil de comprender. Pero también Dios nos pide cosas que debemos hacer. Entonces eso también puede ser pecado, y se llama pecado de omisión. Hice todo lo que debía, hice todo lo que podía, hice todo lo que Dios quisiera que yo hiciera. Entonces Dios, como en las parábolas de los talentos, ¿verdad? Aquellos que tenían talentos y los enterraron y no hicieron todo lo que podían. No se portó mal, no hizo mal a nadie, pero no hizo todo lo que debía. Entonces pecados de omisión son un poquito ignorados y no estimados a su justa medida, ¿verdad? Ciertamente son las cosas que podemos hacer, porque hay cosas que no podemos hacer. No debemos responsabilizarnos sobre cosas que no tenemos o las fuerzas o los medios de hacer, pero hay cosas que sí podemos hacer. Entonces Dios es justo y Dios nos pide cuentas de aquello que podemos hacer. Entonces ciertamente a veces se nos viene la tentación de juzgar a fulanito o a tal persona sobre lo que podía hacer. Tengamos cuidado, porque hay circunstancias que ignoramos de las personas y a veces no sabemos si realmente podía o no podía. A veces hay razones que le impiden de hacer tal vez algo, pero juzguémonos nosotros, porque si nosotros sí nos damos cuenta a veces que sí podemos, ¿verdad? A veces rezar por el prójimo, a veces una obra de caridad, una limosna, un consejo, o a veces incluso una reprensión, ¿verdad? Porque hoy se considera una falta de caridad, por ejemplo, cuando uno dice a alguien que se está portando mal, ¿verdad? Consideran que es una falta de caridad porque le llamó la atención, porque lo regañó, ¿verdad? Entonces a veces eso forma parte de las cosas que Dios nos pide. Es una obra de caridad a corregir a alguien. Hay muchas maneras de corregir, no es forzosamente siendo muy desagradable, ¿verdad? Pero esa corrección también puede formar parte de nuestros deberes. O en un hogar, ¿verdad? Los papás que corrigen a sus hijos, les dicen, y ciertamente a veces no es agradable una corrección. Entonces hoy un padre que llama, o una madre que llama la atención a sus hijos, a veces es mal visto, ¿verdad? Hasta es castigado, ¿verdad? O hay países en que los ponen en la cárcel porque castigaron a su hijo. ¿Cómo es posible, verdad? No, en la Biblia se nos habla de esa posibilidad, y es una obra también necesaria, la corrección. Entonces ahí tal vez hay un pecado de omisión. Depende, ¿verdad? No son todos los niños iguales, no son todas las personas iguales. Hay personas que no necesitan tal vez un regaño, tal vez son dóciles, ¿verdad? Y entonces todo sale sin necesidad de pasar a eso, ¿verdad? Pero como somos hombres y todos necesitamos de vez en cuando que alguien nos diga, cuidado, es que es una manera de ayudarnos, y esa corrección fraternal
es una cosa muy buena, pero se puede caer en el exceso también, como en todo. O sea, una cosa puede estar mal porque es demasiado poco, o también porque es demasiado mucho, y entonces todos podemos caer en el exceso, tal vez por omisión, pero tal vez también por exceso, ¿verdad? Entonces, ciertamente, en la tradición todos tenemos ese celo por la verdad y tratamos de llevarlo a cabo, porque pues en una época como la que vivimos, de ausencia de verdad, de ausencia de preocupación por seguir la verdad, entonces a veces tenemos ese celo por defender la verdad y podemos tal vez ser excesivos con las personas y tal vez pasar esa medida que es justa. Entonces no es siempre así, ¿verdad? Pero a veces puede haber una tendencia a ser demasiado duros entre los mismos católicos, ¿verdad? Puede pasar. Pero ¿cuál es el criterio? El criterio es la verdad de Dios y la verdad de la persona, porque hay personas que ciertamente algo deberían hacer, pero a lo mejor no se dan bien cuenta, a lo mejor no lo ven bien, a lo mejor no lo entienden, son un poco ignorantes, o puede haber un problema de inadvertencia. Entonces no debemos ser tan severos siempre en nuestros juicios hacia las personas, aunque sí, la verdad nunca se puede desdecir, nunca se puede negar, así que a pesar de todo, aún los que viven en ignorancia no podemos, por una cierta condescendencia, hacerles creer algo que está mal, o esconderles la verdad. A veces eso puede también ser no estar mal, ¿no, verdad? Entonces en todo se necesita caridad, pero también prudencia. Hay maneras, o momentos, lugares, y cada quien, no todos pueden hacer las cosas como se le viene así a la primera, ¿verdad? Entonces hay que pensar, si tenemos un día que hacerle una observación a una persona, que sea primero con caridad, como está en la Escritura, con dulzura, no a la primera hacer esos reproches que destruyen prácticamente, o sea, agresivos. Pero ciertamente nuestra época es una época de ausencia de verdad, ausencia de preocupación por la verdad, por la ley de Dios. Entonces hoy se impone que haya una cierta preocupación, ¿verdad?, por hacer las cosas bien, ciertamente, pero no perder de vista la caridad y una cierta prudencia con nuestras maneras. Y ciertamente Dios bendice aquellas personas que obran con caridad y prudencia, y no solo será por nuestras palabras, sino también por nuestro ejemplo, por nuestras oraciones. Hay personas que cuando uno les da una gracia a momento dado y entienden algo, estaban mal y entienden, pero ¿por qué? Es porque Dios intervino. La gracia de Dios es poderosa, a veces abre los ojos de los ciegos. Entonces esa gracia se obtiene, se pide, se merece, tal vez por una persona que reza su rosario, que tal vez ofrece sus cruces, sus penas, y eso merece de Dios que tal otra persona se convierta, o que se mejore, o que se decida a ser buena. Entonces ahí está también esa fidelidad a la gracia de nosotros, ¿verdad? Entonces no hay que ser tan simplones en nuestra manera de abordar nuestra vida cristiana, y hay personas que piensan que porque hablan mucho, porque critican mucho, porque solo están juzgando a los demás, ya todo se va a arreglar así. No, la vida cristiana es algo más complejo. Hay que rezar mucho por los demás, y eso forma parte de esas oportunidades que Dios nos da para santificarnos, no nos santificamos solo así en nuestra vida puramente personal, nos santificamos también nuestras relaciones con los demás, las relaciones con el mundo, con la iglesia,
con las personas que no conocemos, las almas del purgatorio. Yo no conozco todas las almas del purgatorio, yo sé de personas que yo conocí que han muerto y que no sé si están en el purgatorio, pero hay muchas almas que yo nunca he visto, que yo no sé quiénes son, y podemos rezar por ellas. Y son esas oportunidades que Dios nos da para mejorarnos, para santificarnos. Y cuidado, puede ser un pecado de omisión. Hay cosas que Dios nos obliga en justicia. Todos comprenden muy bien, yo estoy obligado a esto, ¿verdad? Nuestros deberes en justicia los entendemos más fácil, ¿verdad? Fulanito me robó esto, o dijo algo contra mí que no es justo, que no sé, eso lo entendemos más fácilmente. Pero los deberes en caridad son menos evidentes y también obligan. No obliga, una persona no nos puede obligar a tener caridad con ella, porque no tiene es algo en caridad. Nos puede obligar a sus derechos en justicia, pero nuestros deberes en caridad Dios nos los pide y Dios nos los exige, no la persona que está al lado de nosotros, no, es Dios que nos lo pide. Entonces hay deberes, hay omisiones que pues son pecado porque nos obligan en caridad. No podemos hacer todo el bien del mundo, pero podemos pedir por todo y por todos, como dice la oración de Fátima, que se dice al final de cada misterio del rosario, que pedimos por todas las almas, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, es decir, a todos los pecadores y los que están peor. Entonces ahí la Virgen nos pide de tener una amplitud de corazón un poquito más abierto, ¿verdad? No decir yo rezo por fulanito que conozco, por alguien de mi familia, está bien, pero hay que pedir por toda la iglesia, hay que pedir por el mundo, hay que pedir por los pecadores, hay que pedir por todos los que están en peligro de salvarse. Dios sabe, según nuestros méritos, nuestra fe, cuántas gracias va a acordar, pero eso no nos concierne. Tratemos de hacer lo que podemos en la paz, porque también el demonio es hábil para inquietarnos. Entonces eso no es verdad, que Dios nos pide hacer lo que no podemos hacer, o lo que está arriba de nuestras posibilidades, de nuestras fuerzas. Dios no nos pide hacer eso. Por eso todo lo que hacemos lo debemos hacer con tranquilidad, con serenidad, con paz. Y es eso lo que Dios nos pide. Dios no nos pide más. Entonces, si no podemos hacer bien a veces al prójimo, hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Quisiéramos tal vez ayudar a todos los pobres, pero pues no tenemos como medios para ayudarlos a todos. Entonces, hagamos lo que podamos. Y Dios no nos pide más. Entonces, también hay que guardar esa medida, ¿verdad? Y esa humildad de lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Y ahí también Dios quiere que aceptemos, ¿verdad? Nuestras pequeñas posibilidades, y eso es humildad. Pero la oración puede ser siempre dirigida así de una manera así más universal, por todas las buenas intenciones, ¿verdad? Pedirle a Dios y pedirle por las almas del purgatorio. A veces hay oraciones que se dicen por las almas más abandonadas del purgatorio, ¿verdad? Es una buena intención pedir por esas almas más olvidadas, tal vez más pecadoras, porque están en un purgatorio más doloroso, más profundo, ¿verdad? Entonces es un acto de bondad pedir por las almas más abandonadas del purgatorio, por las almas que todavía que están por morir y que pues tal vez van a morir. Entonces pensar en las personas que van a morir tal vez mañana o dentro de un año, no sé, para que se preparen, para que Dios les dé las gracias de salvarse. No solo tener esa reacción, decir, bueno, yo sé que fulanito murió, voy a hacer decir una misa, está muy bien, pero es mejor pedir por un alma antes de que se muera que ya que se murió, porque las gracias que cuentan sobre todo es antes de morir.
Entonces es bueno pedir, muchas personas hacen decir misas por los difuntos, muy bien. Es también bueno decir misas por los vivos, para que Dios los proteja, para que Dios les conceda la gracia de una buena muerte. Hay personas que rezan por los moribundos, es una obra de caridad muy grande, muy buena. Pedir por los moribundos todos los días. O ofrecer la misa, yo ofrezco esta misa por todos los que van a morir hasta la próxima misa a la que yo asista. Entonces yo pido en esta misa por todas esas almas que van a morir, y a la próxima misa voy a pedir por las otras almas que van a morir hasta mi próxima misa. Entonces es bueno tener esos gestos, ¿verdad? Que deberían ser normales, ¿verdad? Si no somos indiferentes al prójimo, si realmente tenemos amor por Dios y por el prójimo, deberíamos tener esas pequeñas reacciones. Entonces esa fidelidad constante a la gracia es algo fácil si lo asumimos a cada momento. O sea, a cada momento de nuestro día, de nuestros actos, estamos siendo fieles a cada acto que Dios nos va presentando, entonces vamos respondiendo. Entonces el demonio tiene esa costumbre de presentarnos todo de golpe, ¿verdad? Todas las cruces de nuestra vida, y como que si tuviéramos que superarlas en ese instante, ¿verdad? Es una tentación diabólica. Dios no nos presenta las cosas así. Dios nos pide el deber del instante. Y es más fácil, pero esa serie de fidelidades constantes, el día de nuestro juicio Jesús nos las va a mostrar juntas, y nos vamos a alegrar en gran manera de haber sido fieles constantemente en nuestra vida. Entonces y ciertamente la fidelidad, esa fidelidad a la verdad ha perdido hoy a muchas almas, porque cuando era el momento de ser fieles, fueron fieles, ¿verdad? Pero eso se ha visto mucho en la tradición, o en la crisis de la iglesia. Muchas personas no han querido responder cuando tenían que responder, y ya después quisieron responder y ya no pudieron, ya no lograron, porque en el momento que Dios les pidió no lo hicieron. Entonces se vuelve una ceguera terrible. Y así fue cuando comenzó la reforma de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, que muchos sacerdotes veían el problema, pero no hicieron nada, y se fueron cegando hasta llegar. Entonces esa ceguedad que Dios castiga terriblemente. Y sacerdotes que eran muy buenos, muy católicos, antimodernistas, se hicieron modernistas. Y ahora vivimos otra crisis semejante dentro de la fraternidad, que es una repetición en pequeña dimensión de lo que pasó en el Concilio Vaticano II, porque hay pocas personas que dicen ¿qué debo hacer? No voy a perder mi posición, no voy a perder mi lugar, no voy a perder mi misa, no voy a perder mis amigos, etcétera. Entonces no quisieron hacer nada, pero esto se fue agravando y ya no reaccionaron, y ya se acostumbraron a esa situación, y hasta el punto que tratan de justificarla y decir, bueno, está bien así, etcétera, y ya pasaron del amor de la misa al desprecio de la doctrina, porque como la doctrina de la fe es antes que la misa, es más importante en cierto sentido que tengamos la fe para poder aprovecharnos de la misa. Entonces lo que la fraternidad nació defendiendo la fe, esa es la razón de ser de la fraternidad, y si se pierde de vista eso, pues entonces pues ¿qué hace la fraternidad fuera de la iglesia oficial? No tiene caso, no tiene sentido, entonces hay que regresar. Entonces sí, Monseñor Lefebvre se equivocó al haber hecho esta ruptura con la iglesia oficial cuando hubo el concilio, cuando hubo la nueva misa. Él nunca debió salir, eso es lo lógico. Entonces, ¿por qué lo hizo? Entonces se está como reprobando su actitud.
Y ahora últimamente se ha dicho, ya la fraternidad, la neofraternidad, está haciendo procesos legales contra aquellas personas que citan frases de Monseñor Lefebvre o textos de Monseñor Lefebvre en algún medio, como si ellos fueran propietarios del pensamiento y de toda la doctrina, pero es un abuso todo eso. Cuando siempre es permitido legalmente citar cualquier autor, ¿verdad? Cuando uno escribe un artículo, lo que fuera, en un texto, en una revista o en el internet, está permitido, es legal completamente hacer una cita de cualquier autor. Ya reproducir completamente una obra, un libro, etcétera, ya puede ser ilegal, pero citar las citas, eso no es ilegal. Entonces es muy excesiva esta actitud de querer que ni siquiera se pueda hablar de Monseñor, de su doctrina. Entonces es una traición muy profunda lo que están haciendo, es una cosa realmente inquietante. Entonces nosotros seguimos en el mismo pensamiento y seguimos siendo fieles a aquel que fue fiel a la tradición de la Iglesia. No somos lefebristas, porque eso no es católico. Somos católicos y tenemos esa fidelidad a ese obispo que nos permitió practicar de una manera plenaria nuestra fe. Entonces somos fieles a él porque él fue fiel y él quiso que se escribiera en su tumba Tradidico de Taxepi, es decir, yo entregué o transmití lo que yo mismo he recibido. Entonces él no es un culto a su personalidad, no es un culto a él, sino a eso que él nos transmitió, como nos lo transmitieron otros antes que él, ¿verdad? Es simplemente la doctrina católica. Entonces vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé esta fidelidad y que nos libere de ese justo juicio, justo castigo que puede venir a aquellos que no quieren ser fieles a las gracias de Dios, no solo esas gracias interiores, sino también esas gracias exteriores, que son la doctrina de la fe, la tradición, y todos esos dones que Dios nos puede dar a lo largo de nuestra vida y que debemos usar bien, son gracias de Dios, que Dios nos da para que fructifique. Así que vamos a pedirle en esta misa a la Virgen María la fidelidad, que es el don, es su corazón inmaculado, que fue siempre fiel a todas las gracias de Dios, pero siempre en esa serenidad, esa paz. Veremos a la Virgen de Guadalupe, que inspira tranquilidad, paz, pero también fidelidad. Ave María Purísima, sin pecado.